Barra de Opinión presenta. Mira, yo en lo único que he decidido creer, porque es algo que conozco bien, es en mi persona. No creo en ninguna religión, no creo en ningún partido político. O sea que la risa ha sido para México, ¿qué? Pues un escape, yo creo. Yo no veo a Calderón o al secretario de Gobernación leyendo. Hola. Ay, es de veras. ¿Cómo que sea de veras? Claro. ¿Cómo estás? Mi querida Sabina, Bienvenido. me permiten que ¿Qué? que las tutee. Claro. Sí. Que nos beses también. Pásale. Me apachurro. Siéntate aquí. Te servimos una copa de vino, ¿está bien? Sí, está bien. Oye, pues mira, aquí están, Sí. no todos tus libros, pero casi. Porque has Faltan escrito algunos. 107 libros. ¿Es cierto? 107 libros sin contar las recopilaciones, ya me da pena. ¿Por qué pena? Pues porque ya creo que nadie en México tiene esa cantidad de libros. Las compilaciones son esos, todos ríos. 5 tomos, 6. Esa es la colección 7, de Chamuco. 7 No, tomos. estos son 3 libros en uno. Naciste en Zamora, tierra mocha por excelencia. Ajá. A los 8 años entraste al seminario. A los 8 años. Más o menos. ¿Y por qué te expulsaron? Bueno, la historia bonita de esto es que yo no pensaba entrar al seminario. ¿Y entonces quién pensó? Mi mamá era muy católica, Doña Guadalupe. como buena hija de Zamora, Michoacán. Y entonces era el tiempo en que la educación era socialista, era el gobierno de don Lázaro Cárdenas. Entonces mamá dijo, no, pues ¿cómo nos voy a meter a una escuela Muy oficial? conservadora, por lo visto ella, ¿no? Comunista y Sí. todo eso. Y estábamos tan pobres que no había dinero para una escuela privada, para una escuela particular. Todo lo más barato que encontró fue el seminario. Entonces a los 3 nos metió al seminario, con la esperanza de que alguno saliera obispo, por lo Sí, Y y nada, le ninguno. clavara los pecados a toda la familia, ¿verdad? No, que sacara de la pobreza a la familia. También. Pues, Y ya entonces, ves que no importa. ya ves que los obispos, no sé cómo le hacen, pero casi siempre tienen bastante billetito. Sí, el voto de pobreza no se ve muy frecuentemente, ¿no? No, ni el otro. Castidad y obediencia. Castidad y obediencia, creo que ninguno lo Ninguno cumple. de los 3. Oye, tú has dicho que los curas te dejaron muy desorientado, ¿no? Y que les debes muchos años de andar desadaptado por el mundo de plano. Pues sí, porque mira, para empezar, no había nada que leer, no nos permitían leer nada. Inclusive a autores tan inocentes como Julio Verne o Salgari, no los podíamos leer. Nos leían a la hora de la comida un libro de Julio Verne, pero previamente ya la censura había entrado en acción. Entonces, cuando aparecía una mujer, ni de milagro salía ahí Ni en los libros en salía la mujer. lectura. No, Qué nos tenía barbaridad. prohibida la Biblia. ¿Cómo la Biblia? Pero ¿qué tipo de seminario era ese? No, cualquier seminario no se leía la Biblia. Cuando ya salí del seminario, cuando me corrieron del seminario, tuve oportunidad de leer la Biblia. Dije, con razón, no nos dejaban leer la Biblia. De veras es una colección de violencia. Ahí presentan a un Dios cruelísimo se dice. Pues sí, Ustedes que muy son cruel. escritoras me corrigen si ando mal. Y es un libro que, bueno, yo ahora lo considero que no es un libro divino de origen celestial ni mucho menos. Es una bellísima obra de literatura, pero hasta ahí llega. Pues. Oye, pero ¿cómo de ser seminarista te volviste agnóstico? Ríos. Bueno, porque dicen que el que de santo resbala, hasta demonio no para. Y hay muchísimos ejemplos de grandes ateos que previamente fueron seminaristas, José Stalin entre ellos. Un montón. Yo tengo por ahí un libro de
dedicado a sacar citas de los ateos más famosos que ha habido, y se encuentra uno cada sorpresa ahí, gente que ni por aquí se le pasa a uno que pueda ser. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama, ¿a poco no lo trajeron? No, pues para buscarlo, entonces seguramente aquí sí hay está. A ver, la acá hay- Biblia, esa linda tontería. ¿Será católico Jesucristo? Jesús alias el Cristo. Los libros La ateos. iglesia y otros cuentos. Jesús alias el Cristo, el católico preguntón. ¿Será este? No, se llaman herejes, ateos y malpensados. Manual del perfecto ateo. No lo tenemos. Pero entonces, ¿eres ateo o agnóstico? El agnóstico es el que reconoce que no sabe nada, que a lo mejor existe Dios, que a lo mejor no existe Dios, pero él se declara incompetente para juzgar eso. Y el ateo es el que de plano dice, no, pues yo no creo en Dios ni nada de eso. Entonces yo soy de los dos. ¿De repente empezaste a trabajar en Galloso de telefonista? Galloso fue mi último trabajo que tuve previamente a hacerme caricaturista. ¿Pero qué aprendiste de la muerte? De esa cercanía con A mí me sirvió muchísimo. Ajá. Yo Galloso lo considero como mi universidad. la Universidad de Galloso. Yo no pude estudiar ni siquiera la prepa, obviamente ni la universidad. Y en Galloso yo tuve la suerte de... Galloso estaba atrás de Bellas Artes, el primer Galloso que hubo, pues, en Avenida Hidalgo. Ajá. Luego se hizo ahí el Teatro Hidalgo. Y junto a iba hacia la editorial, junto a la funeraria, había una librería famosísima entre todos los intelectuales, la librería Duarte. Era de unos refugiados españoles republicanos que tenían la mejor colección de libros usados. Entonces ahí acostumbraban a hacer una especie de ateneo, de una reunión de escritores. Yo ahí conocí, así pues, de lejitos, a Monsiváis, a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, a José de la Colina, a José Agustín. Bueno, todos iban ahí a reunirse, a echar trago, pero a hablar de literatura. Y este hombre, Polo Duarte, era una especie de mecenas de los escritores nuevos. Conmigo hicimos un trato, yo le compraba un libro usado y me lo cambiaba 3 veces por el mismo precio. Entonces ahí yo aprendí a leer realmente. Y ahí te descubre Pancho Patiño, el director de la revista Jaja. Ajá. Te ve dibujando en Galloso. ¿Eso es lo que pasa? Es que ¿Te yo contrata? para matar el tiempo, cuando no estaba leyendo, para variarle un poquito, no caer siempre en lo mismo, me ponía a veces a llenar crucigramas, que es otra de mis pasiones, y otras veces me ponía a hacer dibujitos, pero no dibujitos de caricatura, en dibujitos así babosos, como hacen los muchachos, pues, de trabajar una letra y hacerle sombrita y gariboleos por acá y todo eso. Ajá. Entonces ese día curiosamente llegó un señor, un cliente, a pedirme el teléfono. Yo era el telefonista en Galloso. Entonces, pues, claro que le di el teléfono para que hablara. Y al acabar su llamada, se le quedó viendo a lo que yo estaba haciendo. Él estaba una especie de barra, me separaba de los clientes. Yo tenía mi conmutador acá y los clientes estaban del otro lado. Y ese día, curiosamente, estaba yo dibujando. Entonces, al acabar su llamada, me dio su tarjeta, me dice, si algún día se le ocurre algún chiste, yo se lo publico. Ah, caray. Pues ni por aquí me había pasado dedicarme a la caricatura. De veras, no pensaba yo ser caricaturista. Y después te vas al siempre a hacer caricatura política. Y ese fue el gran paso. ¿Y por qué le entraste al odioso mundo de la política? Porque, bueno, tú lo acabas de decir, no solo es odioso, sino que es asqueroso. Como está ahorita la política, a mí no me quedan ganas de ocupar mi tiempo en hacer caricaturas de todos estos políticos de la Cámara de Diputados, de los partidos. Entonces prefiero hacer libros, prefiero hacer humor, pues, a hacer bilis con estos cuates, ¿no? Bueno, después de la época de la caricatura política, empieza a publicar Los Supermachos.
una historieta que marca toda una época en la historieta en México. Sí. ¿De dónde surgen tus personajes? ¿Viene de tu ideología o viene de la vida real? Fíjate que todos mis personajes son tomados de la vida real, inclusive varios parientes míos aparecen. Sí. ¿Y lo saben? ¿Cuáles son? Doña M era una tía mía, Angelita del Río, que es famosísima en Zamora porque era una rata de sacristía, se dedicó toda la vida a frecuentar la iglesia y, bueno, hizo alguna labor de buscar niños por ahí huérfanos. Ya ves que en los pueblos abundan mucho los huérfanos de gente muy conocida que no quieren reconocer pues que tuvieron un desliz las Fuera del matrimonio. Tu diputado Charro es, pues ese sí es realismo, ¿no? Es casi fotografía ese cuate, ¿no? Pero ¿y Juan Calzón? Bien, Calzón sí tiene una historia muy, muy curiosa. Estaba yo un día en La Habana en la celebración del 26 de julio y de repente que veo que un indio huichol estaba ahí cerca de la tribuna donde estaba Fidel Castro hablando. Entonces al acabar el acto, yo estaba también en la tribuna de invitados, se equivocaron y me invitaron y me le acerqué a este indio y le pregunté, oye, pero ¿qué andas haciendo por acá? Entonces me contó que todo el pueblito se cooperó para mandarlo a Cuba para que les trajera el informe de qué estaba pasando en Cuba. ¿Qué tal? Pues les llegaba pues lo que llegaba por la televisión o por el periódico. Ahora, Calzoncín es la conciencia moral de esa patria chica que es San Garabato. ¿Por qué eliges a un indio para ser la conciencia moral? ¿Piensas que es lo mejor de México? Eso es lo que da la impresión. Yo quería rescatar un poco a los indios por la forma como los habían tratado hasta entonces en todos los programas de humor que había, sí. Regulo y Madaleno. Sí. Cuando en alguna película mexicana salía un indio, salía como un idiota. Pues un poco todavía, ¿no? En la tele todavía. Sí, todavía. Tú ves la película esta de Pedro Infante, Tizoc. Sí. Ese no es un indio. Sí, caray. Yo quise rescatar un poquito eso, pues que dignificar un poco al indio y sin querer le hice al profeta porque en 2000, ¿qué? 2000 nació el ZLN, ¿no? De repente salió por ahí Calzoncín con su pasamontañas. Sí. ¿Tú lo viste así? ¿Calzoncín con pasamontañas? Bueno, en ese momento sí. Antes no me imaginaba nunca. No era precisamente el Submarcos, era otro de los comandantes. Tacho, cualquiera es. Yo ahí vi que reencarnaba Calzoncín. El 29 de enero de 1969, Ríos es secuestrado por el gobierno. ¿Es por una caricatura que te secuestra el gobierno? Pues yo creo que fue una colección de caricaturas. Una colección, ajá. Mira, yo no presumo de que participé en el movimiento estudiantil, pero tuve que participar a fuerza porque me llegaban a pedir trabajos para apoyar el movimiento. Entonces les hacía yo unos dibujitos y aparecían ya en mantas, en volantes, en carteles. Y entonces el gobierno pensó que yo era de los dirigentes me habían intentado secuestrar 15 días antes, en el mes de enero de 1969, o sea, la colita del 68, que fue cuando la represión se hizo más selectiva. Ajá. Yo después supe que yo estaba en una lista que elaboró el ínclito Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, de la gente a la que tenían que desaparecer. Así nomás. Entonces yo creo que soy el único que se le escapó vivo a Echeverría. ¿Quiénes más estaban en esa lista? No supe yo, pero... Pero entonces te secuestran, te toman, te privan de tu libertad, ¿y a dónde te llevan? Me detuvieron sobre la calzada de Tlalpan. Ajá. Yo estaba a punto de tomar un pecero para ir a ver a un abogado porque me estaban haciendo tranza en una editorial. Y de repente me vi rodeado así de gente, y resultaron puros guaruras de la Federal Seguridad.
Dije, hijo, esto ya me huele feo. Entonces me agarraron, me subieron un coche, eran 3 coches llenos de guaruras todos, y me llevaron con rumbo desconocido. Yo pensé que íbamos a alguna delegación, pero pasamos todas las delegaciones, pasamos el campo militar número 1, y yo dije, aquí me van a enchiquerar. Y ya cuando pasamos el campo número 1 y enfilamos a Toluca, dije, esto sí ya va a ser un carreterazo o una ley fuga de las que estamos tan acostumbrados en México. O sea, carreterazo que te dejaran tirado en la carretera, muerto. ¿Y es verdad que te fusilan? Bueno, cuando llegamos al campo militar de Toluca, ahí me bajaron, me estuvieron interrogando ya militares abiertamente sobre mis posibles nexos con la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Yo no tenía ningún nexo con ellos. Y ya cuando se hizo de noche, previamente me dieron una torta. Yo que soy vegetariano, una torta de jamón y un refresco, que yo odio los refrescos. Y ya cuando se hizo de noche, me cambiaron de coche, me pusieron en un coche lleno de militares, estaban fumando marihuana todos. Los militares. Los militares, y no invitaron. Eso fue lo peor. Me dijeron, pues, hijo de tal por cual, te vamos a matar porque le estás faltando el respeto al señor presidente, al Ejército Nacional, y eso no lo podemos permitir. Y bueno, yo estaba totalmente dispuesto a lo que pasara, no podías defenderte. Llega un momento en que te entra una especie de resignación muy cristiana, decir, bueno, pues ya hasta aquí llegó Riusito, a ver qué sigue. Y yo no sabía que mi familia había intervenido ante el general Lázaro Cárdenas, pues para denunciar esto, que me habían secuestrado. Y a Cárdenas intervino, según me contó después, habló con Díaz Ordaz. ¿Cárdenas era pariente tuyo? Sí, tenía la desgracia de ser pariente mío. ¿Era Él era tío? Lázaro Cárdenas del Río. Yo soy Eduardo del Río. Y mi abuelita y su mamá eran primas. Es el parentesco que había. ¿Y desde entonces te ha tocado que algún otro presidente o gobernador o diputado te quiera cobrar tus caricaturas a la mala? Pues yo no he sabido, me las quieren comprar. ¿Los libros completos o a qué te refieres con comprar? No, cuando yo hacía caricaturas en La Jornada, bueno, sobre todo en Proceso me pasó mucho eso. Que de repente llegaba un enviado del secretario de Gobernación, que era Reyes Heroles o cualquier otro, y que le había gustado mucho una caricatura donde yo me reía de él. ¿Pero ya publicada? Sí, ya publicada. Eso le ha pasado Es muchísimo. como Fidel Velázquez, que coleccionaba todas las que salían sobre él, ¿no? Ah, bueno, pero perdone, esto es una consagración para el caricaturista, que caricaturizas a alguien y siente que es tan importante, es un punto de llegada que Ríos te haya hecho una caricatura que va y se la compra. ¿Y las vendías, Ríos? No, yo prefería regalárselas. Regalarse. Porque dije, a lo mejor luego me sacan por ahí que yo ando vendiendo caricaturas, aparte de a la revista, a los políticos. No, yo prefiero regalárselas. ¿Y le regalaste muchas? ¿A muchos? 2 o 3 nada más. ¿A quiénes? Me acuerdo de Reyes Heroles, bueno, las de Fidel Velázquez ya casi las hacía uno para que se fueran a su colección. Claro. No sé a quién más, a Corona del Rosal también. También le gustaban. Sí, le gustaban mucho. Es un grado de cinismo que yo no entiendo, de verdad. Sí, porque lo estás criticando. Sí, pues, pero pues ellos presumen de lo que no tienen, yo creo. De cartón mudo en el jaja te vas a la tira cómica y después a la historieta y por fin creas en 1966 ese género que ahora llamamos los libros de Ríos, que son realmente largos ensayos con muchas palabras, ahí dejaste de ser mudo pero para siempre, muchas palabras, muchos monitos, mucho collage. Te apropias incluso de ilustraciones a la manera del collage.
hoy podemos decir que es un género posmoderno, pero esto lo inventaste en 1966 y es un género de libro que ha trascendido nuestras fronteras. ¿Cómo es que se te ocurre y por qué se te ocurre hacer estos libros? Pues nada más, es otra de esas rarísimas chiripadas que se dan en la vida. Yo estaba en el Partido Comunista en ese tiempo, te hablo pues de los primeros años de la Revolución. Como militante. Como sí. militante. Estaba en una célula de puros periodistas. Y una vez nos mandaron a 3 periodistas del partido a Cuba para que hiciéramos un libro sobre Cuba, porque había muy poca información. Éramos Rodrigo Moya, gran fotógrafo, Froilán Manjarrés era el redactor y yo era el caricaturista. Entonces se supone que entre los 3 íbamos a hacer este libro. Pero ¿Que terminó siendo Cuba para principiantes o Cuba qué? para principiantes, mi primer libro. Sobre Cuba. Pero tú no hiciste sé. todo. Sí, porque Froilán se murió, tenía muy mala salud. Ajá. Se murió muy joven. Luego Rodrigo Moya pues, se quedó con las fotos. Hice el dibujo, sí, hice los textos y al Chelo entrevistamos esa vez. Entonces empecé ya a buscar más información y salió este libro de Cuba, que es el primer libro que hice. Es un libro tremendamente exitoso que se traduce a muchos idiomas, pero especialmente en inglés tiene una especial trascendencia. Cuba for Beginners es el primer libro de una serie que ahorita ya tiene no sé cuántos títulos, pero más de 100, en la serie For Beginners, que circula por todo el mundo. ¿Cómo es esto? ¿Te compran el formato o se lo roban? No, ellos me llamaron, era una editorial que se llamaba Writers and Readers. Y era una especie de cooperativa había muchos escritores. Pero se quedan con el formato, después siguen haciendo libros. ¿No te pagaron nada por el Bueno, me pagaron por mi trabajo. pero ya después por hacer la serie y no no tenía yo pero se me manera hace de que te vieron la patentar cara. eso. Sí, necesitabas un agente soy gringo. Sí, un Porque el agente formato gringo, y el ¿verdad? título, For Claro, Beginners. sí. Oye, Y si los Es- demandamos, ¿no? sí, ¿no? sí. Todavía igual Yo estamos los- a tiempo, digo. Los he demandado, pero muy lejos. Los has remandado muy lejos. No, en realidad yo no tenía pues esa posibilidad de decir, este es un invento, porque ¿quién te registra un estilo de dibujo, un estilo de hacer algo? No se puedes registrar tu firma, nada más, pero un estilo de dibujo, un estilo de hacer humor, no lo puedes registrar. Entonces, bueno, a mí me dio mucho gusto porque en todos los primeros libros decía, este libro está basado en el trabajo de el caricaturista Ríos, padre del género. Ah, Pues por lo menos me dieron ese crédito. por lo menos el crédito. Sí, te lo reconocen. Ahorita la editorial se llama Icon Books y Icon te Books, reconocen sí. como el padre de ese formato, sí. Ajá. Y me publicaron el de Marx, que es el que más se ha vendido. O sea, se han hecho traducciones, yo creo, a todos los idiomas conocidos. No me los pagan, pues, pero eso es una ¿No te gran los pagan? satisfacción. ¿Cómo no te los pagan a veces así tan campante de Río? Pues mira, todas estas ediciones que se han hecho, aparte de la inglesa, han sido piratas. Se las piratean, le cambian pues de español al idioma que Lo quieran. traducen y ya. Y son editoriales que casi siempre eran de gente de izquierda, Ah, que ok. lo hacían por la causa, no sé. Pero Como nunca me difusión de pagaron. propaganda, Yo ¿no? creo que soy el autor más pirateado de la Oye, historia ¿y eso lo tomas actual. como un honor o como Pues una sí. afrenta o como? Primero me da coraje, porque en España me robaron 8 libros y nunca me pagaron. ¿Qué tal? En Ecuador llegaron a editar 13 libros míos, pero eran muchachos de la universidad que lo hacían por la causa también. Pues ¿cómo les dices que no a toda esa gente? Cuando puedo sí les cobro, pues, pero no. Y creo que ya llevo 3 generaciones de mexicanos que se han echado a perder por mi culpa. Bueno, estás en la bibliografía de las carreras universitarias, y mucha gente te lee para reírse, pero también para aprender. O sea, se han educado en muchos temas.
en tus temas predilectos. A mí me gustaría que la gente del gobierno leyera mis libros. ¿Cuáles Sí, les sería muy recomendarías? bueno. ¿Cuáles en específico? Todos, pero No, pero danos 3. al actual gobierno, Ajá. pues todos los de donde se habla de Marcial Maciel, de todos los curas pederastas. Lo hubieran leído hace rato, ¿verdad? Sí. ¿Cuál otro? O este de Votas y te vas, que es todo el fraude que se hizo con López Obrador. No sé, lo de alimentación ahorita que está con la el obesidad, problema de la ¿no? obesidad. Pero Es que tú escribiste ese de la pan, perdón, ¿sabes? Sí, no, voy a decir lo mismo que tú. La panza es primero, ¿no? Exacto, ¿Qué pero lo año escribiste publicaste? hace muchísimo. Si lo hubiera leído el secretario de Salud, esta campaña que están haciendo de la obesidad la hubiera iniciado hace, ¿qué? ¿20 años? Y después hice un librito que ahí está encima, Obesidad, ¿no? especialmente dedicado a la obesidad. Al alcance de todos. Pero dinos, ¿es que comemos muy mal en México o cuál es nuestro problema? Mira, el gran problema es que hemos cambiado nuestra manera de comer, hemos dejado a un lado toda la comida mexicana y la mayoría de la gente se alimenta con refrescos y con comida chatarra. Y esos son los causantes de la obesidad. Sí, y de hecho trastabillan al sacarlos de las cooperativas de las escuelas, ¿no? Ujú. Cuando Ahorita somos el están país en número 1 en eso. consumo de refrescos. ¿Sí? Y el país número 1 en obesidad. Ya. Y lo más grave es que tras la obesidad, enseguidita así de la obesidad, viene la diabetes. Tú eres vegetariano, ¿verdad? Sí. Tú eres vegetariano, has escrito A de mucha eso honra. también. ¿Desde hace cuántos años? Más de 40 años yo creo que llevo sin comer carne. Oye, ¿quieres cambiar de tema? Sí. Uno ligerito, ¿no? Vamos a hablar, sí, de uno ligerito, ¿no? La Iglesia Católica, De la Iglesia. ¿no? Sí, órale. A ver, voy a leer los libros que le has dedicado a tu muy amada Iglesia Católica. 500 años fregados pero cristianos. Cristo de carne y hueso, Jesús alias el Cristo, el católico preguntón, la Iglesia y otros cuentos, puré de papas, cada quien su Dios, la Biblia, esa linda tontería. ¿Cómo nos fregó? Y nos friega la... Manual del perfecto ateo. Sí. Bueno, son muchas. Dinos, ¿cómo, en pocas palabras, cómo nos fregó la Iglesia o cómo nos sigue fregando? Yo he tratado de proponer a las Naciones Unidas o al UNICEF que entre los derechos del niño exista el derecho de que al niño no se le imponga una religión en cuanto nace. O sea, que se prohíba bautizar a los niños. No me han hecho caso. Nada me hacen caso. Porque ahí empieza el problema. Un niño, ¿qué va a saber de religiones? Entonces, desde que nace el niño ya lo volvieron católico. Y ahí empieza pues toda la carrera. Los papás tratan de que siga siendo católico el niño, obviamente. Aunque ellos sean católicos así sociales, Dispersos. son católicos nada más porque van a misa. Pero a mí me da pena que el católico no conoce su religión. No, En lo absoluto. no. Y yo me he declarado enemigo de todas las religiones porque he visto que las religiones solo dividen a la gente. ¿Cuántos muertos ha habido entre las pugnas entre católicos y protestantes? Lo que estamos viendo en Pakistán o en la India o en Irlanda, Con peleas Chiapas, a muerte. Sí. También. ¿Para qué sirve la religión? Entonces, ¿ninguna Pues sí. religión o tienes una crítica especial a la católica, dado que vivimos en México? Pues yo considero que la católica ha sido la más nefasta, sí, y es la que nos tocó por acá, desgraciadamente. Mi mamá a lo mejor ahorita se está acordando de su hijito, pero de veras, si nos ponemos así a analizar fríamente y seriamente la historia de la Iglesia Católica, es terrible. De veras, dice uno, ¿cómo es posible que Dios no reaccione? Tiene Alzheimer el pobre. ¿Y qué piensas de lo que está pasando ahora cuando todo le están pidiendo que renuncie al Papa por encubrir pederastas? ¿Qué piensas? ¿Va a renunciar, no va a renunciar? Pues
¿Me pides mi deseo? Sí, a ver, el deseo primero. Mi deseo es que renunciara y le dejara la chamba a Norberto Rivera. A Norberto. Ese sí acabaría con la Iglesia Católica. Esto ha pasado siempre en la Iglesia, pero antes no se podía sacar a relucir esto porque la Iglesia más o menos controlaba los medios. Pero ahora que ya no tienen esa posibilidad, ni tienen a su alcance la Santa Inquisición, entonces ya están expuestos a lo que la gente ya está pensando de ellos. Y muchísimos católicos han dejado de serlo por lo que están viendo, en qué se ha lo que han convertido vivido, la ¿no? Iglesia. También. Sí. Bueno, cambio de tema, Sí, ¿no? claro. Vamos a otro también light. Otro light, Sí, la izquierda, otro de tus amores y de tus decepciones, empezando por Cuba. Sí. Escribes Cuba para principiante, pero después dices que ese libro lo escribió un principiante. ¿Cómo te decepcionó y cuándo te decepcionó Cuba? Ay, me van a ustedes a hacer confesar ustedes muchas cosas. Me decían que eran muy peligrosas las dos. Ay, no hagas caso, Lo estoy viendo ahora. No, ¿por qué? Pues si somos tus admiradores. Yo creo que ustedes también se entusiasmaron por Cuba, ¿no? Bueno, estaban muy chiquitas ustedes, pero es una... Pero nos interesas tú, ¿no? Entonces, Y muchísima gente, yo no recuerdo que un movimiento político hubiera entusiasmado tanto a la gente como la Revolución Cubana. ¿Pero en qué momento tú dijiste, no, esto ya no? Sí. Cuando en 1968 la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, yo esperaba que Fidel Castro se pusiera del lado de Checoslovaquia. Como país que estaba tratando de hacer cambios en el socialismo, ¿no? Pero todo lo contrario, Fidel se pone a apoyar a la Unión Soviética, pues que era el que le estaba pasando la marmaja, pues. ¿Tú conoces Cuba? ¿Te parece que es un fracaso Cuba? Pues comparado con lo que esperábamos nosotros y con lo que esperaba el mismo Fidel Castro, Ajá. yo creo que sí es un fracaso. Es un fracaso de la familia Castro. De la familia Castro. Sí. De su rancho, el rancho de la familia Castro. ¿Y Raúl no administra mejor el rancho? Pues ya le tocó la peor época la gente en Cuba ya le perdió la fe a Fidel Castro. Oye, y los derechos humanos en Cuba Vivimos en un mundo de hipocresía. Porque ¿qué país puede decirle a Cuba que está violando los derechos humanos que también lo está haciendo ese país? México no puede ponerse a alegar eso porque aquí los ejemplos de violaciones a los derechos humanos son infinitamente superiores a lo que está pasando en Cuba. Estados Unidos tampoco lo puede hacer. ¿Qué país lo puede hacer? ¿Superiores a lo que está pasando en Cuba, en México? Sí. ¿En qué sentido, Luis? Pues la cantidad de presos políticos que tenemos ahora. Presos políticos. Presos políticos, pero los medios no se preocupan por dar a conocer eso. ¿Cómo quién? Toda la gente que agarraron en Atenco, toda la gente que agarraron en Oaxaca, ahí están metidos en las cárceles con unas condenas de 70 años. Todas las indígenas que han estado acusando de que secuestraron a miembros del ejército. Teresa, Alberta, Jacinta, que ya salió. ¿Cuántos indígenas en Chiapas, no? Son ejemplos que no podemos hacer un lado para exigirle a Cuba que cumpla los derechos tú dices, humanos. mientras nosotros no tengamos la mirada límpida y cristalina, no podemos ponernos a ver la paja en el ojo ajeno. No, pues tenemos que hacer un examen de conciencia, pero general, de que digamos, bueno, vamos a acusar a Cuba, pero también tenemos que acusarnos a nosotros mismos, porque no se puede, como decían en mis tiempos, chiflar y andar en la procesión o algo así, ¿no? Tú eres uno de los miembros fundadores del PRD, pero también has hecho pública, has escrito que el PRD nada más no sirve. ¿Cuándo te das cuenta que no sirve y en qué no sirve? Bueno, yo no me considero fundador del PRD, sino que todos los que estábamos con Eberto en el PMT,
pasamos pues automáticamente a Sí, formar bueno. parte del PRD. Pero... Tú no te cuentas como fundador, pero ellos sí te cuentan a ti. Ah, sí. Bueno, sí. Qué presumido. Pero todavía teníamos ciertas esperanzas de que de ese cóctel, de esa escamocha que se estaba haciendo de todos los partidos políticos que estábamos peleados los unos con los otros, los trotskistas, los de la Liga Espartaco, los del PPS, que todos estuviéramos metidos en un solo partido. Era un sueño guajiro eso. Y poco a poco pues fueron saliendo a la luz todas las corrupciones de los que llegaban del PRI o que llegaban del PPS o de el otro de Talamantes, ¿cómo se llamaba? Sí, el partido, PAN. el que le decían del ferrocarril. Cuando yo estaba en el Partido Comunista, nuestra lucha no era por llegar al poder. Ni Pero los partidos no deben tratar de llegar al poder también. Pues sí, pero Ríos. yo soy muy mal teórico. Pero de repente se encontraron con que ya tenían chamba segura como políticos, como Burocrático. diputados, como senadores, y además con unos sueldazos. Jamás habían soñado los comunistas con tener tanto dinero, y eso pues ha corrompido al partido. El partido ya se convirtió en una agencia de colocaciones nada más, lo que era el PRI. Mira, yo me he desilusionado así terriblemente de la política. ¿De todo? Sobre todo los partidos políticos. Pero de AMLO, tú trabajas en la campaña de AMLO. ¿Te has desilusionado de Andrés Manuel? No, todavía lo estimo mucho y lo admiro mucho porque nunca habíamos tenido un candidato que saliera así a defendernos a todos los que votamos por él. Es una gente, tiene muchos defectos, pero es una gente muy, muy, muy leal, muy decente, muy trabajador. Y a lo mejor está loco, como buen tabasqueño, pues. Ajá. Pero, no sé, es otra clase de político, Andrés Manuel. Yo lo estimo mucho, aunque pues tengo mis reservas sobre lo que podría ser él como presidente. ¿Qué es lo que más te preocuparía si llegara a ser presidente? Me da la impresión de que es un poco voluntarioso, pues. O sea que él, se lo he dicho, tú eres muy, muy terco, muy Así. necio. ¿Y qué te ha dicho Ríos cuando le dices eso? De repente se me quedó así Te viendo. dijo lo que diga mi dedito. O te dijo Pero cállate, digo, échatela. yo siento que era el último tren que nos quedaba. ¿Era? O sea, Era. ¿ya no hay? No, yo ¿Ya no no hay creo. tren? Yo no creo que ya no. ¿Ya para ya no va a haber 2012 no hay tren? país en quién sabe cuánto Ay, tiempo. Ríos, ¿estás bien de plano? No, ¿Ya no hay mira, país? Los que nos consideramos humoristas somos muy pesimistas, de veras, porque nuestro trabajo se basa en la realidad. O sea, no nos quedamos en la ilusión o en la esperanza, sino que vemos la realidad de las cosas, y yo creo que este país no tiene ya solución. No tiene solución. O si ustedes creen que tiene una solución, preséntenla o callen para siempre. De veras, Pero el problema es sinceramente, dónde la presentas, la propuesta, en qué ventanilla. Ese es el ¿con problema. cuántas copias? ¿Cuántas Sí. copias? Sí. Yo Tú no veo le ves. ¿Por dónde se puede empezar a cambiar este país? ¿Por Porque la mira, educación, Ríos? ¿No? sí, pero ¿en manos de quién está la educación? No sé, hermano, ¿de quién? Doña Elvester Gordillo y su ¿No te cae bien? sindicato. ¿No? ¿Qué opinas del Bester Gordillo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues me da pena. Pena. Me da pena, no puedo usar malas palabras aquí, pero creo que es una persona que ha sido nefasta para México. No nada más para la educación, para México también. Porque se está comportando como si en este país todos fuéramos imbéciles que no nos damos cuenta de las pillerías que hacen. Pues igual sí tenemos un estilo de imbecilidad porque nos damos cuenta, pero no pasa nada, no cambia nada.
Pero hay algo en México o en la vida, en lo que sí crees, algo que no te ha llevado a la decepción. Bueno, sí está difícil de hallar. Mira, yo en lo único que he decidido creer, porque es algo que conozco bien, es en mi persona. No creo en ninguna religión, no creo en ningún partido político. No creo ya en el fútbol porque yo le voy al Atlas. Bueno, sí, eso sí. Bueno, eso ya es masoquismo. Ya cae en una categoría. Yo siempre he sido fanático del fútbol, pero el fútbol ya se volvió un gran negocio, ¿ves? Ya nadie le da de patadas al balón por la camiseta. Ya. A ver, ¿qué dice? Atlético Reumático. El último equipo en el que jugué. Y sin Oye, embargo pero- te ríes. sí, exacto. Te ríes entre las ruinas. ¿Cómo Te te ríes? para Pues tener eso? somos jodidos pero contentos. Entonces, como que desde la conquista nos acostumbramos a vivir oprimidos, jodidos, etcétera, etcétera. Pero nos quedaba la venganza hacia los españoles de que nos reíamos de ellos, de que no les gustaban las tortillas, no aguantaban el chile, que no podían pronunciar bien los nombres de los pueblos. Entonces los indios se burlaban de los gachupines y les pusieron gachupines. Y a través de todos los siglos, ese ha sido el único ¿Eso nos ha consuelo de la rescatado? gente. Sí. Que por eso nos quieren tanto a los caricaturistas, porque somos los que nos reímos de los poderosos, de los gobernantes, en el todos nombre los de demás. los que no pueden, no tienen voz ni voto. O sea que la risa ha sido para México, ¿qué? Pues un escape, yo creo, un escape, una Manera de sobrevivir. de pasarla bien, de vivir a pesar de los gobiernos. ¿Has escrito sobre el narco? No, No, ¿verdad? no. ¿Has dibujado a Calderón? No lo entiendo. Calderón sí, cuando yo colaboro en el Chamuco también, cuando subió al poder y desde que estaba de candidato le he hecho muchas caricaturas. ¿Y te ha pedido alguna caricatura, Calderón? No, es que no leen. Ellos no se enteran. Yo no sé cómo se entera de lo que publican en Proceso. Oye, Ríos, para terminar, hablemos de tu mural. Es el último desayuno, que es una parodia de la última cena de Da Vinci. En lugar de haber 13 personajes como en la última cena, hay 25. ¿Por qué tanta gente en este mural que habla de nuestra vida mexicana? Pues era un desayuno político, entonces se colaron ahí no solo los invitados, sino los gorrones que siempre se cuelan. Hay varios periodistas por ahí también metidos. Fue un trabajo que me dio mucho gusto hacerlo porque... Que está en el Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis, ¿no? Sí. Yo siempre he estimado muchísimo y admirado a Monsiváis. Y esto de dedicar un museo a nuestro trabajo, híjole, pues, es algo increíble que ha pasado. Y es un museo precioso, además. Yo creo que Y lleno de gente, ¿eh? siempre hay gente ahí. Siempre hay gente. Sí, pero está muy, muy peleado el lugar de Cristo originalmente, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Ahí fue el gran problema que no sabía yo. Yo soy cristiano, pues. Oh, no, que Soy agnóstico, ateo, pero cristiano. ateo, pero guadalupano. Y guadalupano también. O sea, yo considero a Cristo como un ser humano, no como un hijo de Dios. Entonces, ¿Un iluminado? si fuera hijo de Dios, qué chiste todo lo que hacía, los milagritos, pues, a un hijo de Dios le salen, pero re bien. Pero un ser humano como Cristo yo lo admiro muchísimo. Y ahora, pero el mural que nos representa, pones a dos peleándose, realmente a dos políticos peleándose, ¿no? Al licenciado Trastupijes y don Perpetuo Rosal, que debe tener algo que ver con Alfonso Corona del Rosal. Corona del Rosal, ¿no? Sí, era en su honor. Sí. Pero vaya, están peleándose el lugar del Cristo. Ese es parte de nuestro problema mexicano. Ahí no aparecen como tales, pero es la realidad del país, pues,
que estamos gobernados por unos que se disfrazan de panistas y otros que se disfrazan de priistas, pero en el fondo es lo mismo, son los mismos corruptos de ambos lados. Dime, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Tienes una hija muy hermosa? ¿Cuántos años tiene? 12 años. 12. Citlali. Citlali, sí. Va a ver este programa, así que le tengo que... No, ¿cuál programa? Este no es un programa, es una cena. Se transmite por telepatía, ¿sabías? ¿Vives en Tepoztlán? En Tepoztlán. Tepoztlán, sí. Sí. Sí, en ¿Y Tepoztlán. ya vives de tus rentas o regalías, por así decirlo? Sí. Me da gusto eso. Bueno, tuve que esperar a tener 40 libros publicados para empezar a recibir regalías que me permitieran pues vivir con cierto desahogo. No te digo que soy millonario ni quiero ser. No, pues deberías, Ríos, ¿no? ¿Por qué? Oye, con este tipo de libros publicados en más de 30 idiomas, ¿no? Sí, Bueno, deberías. Yo propongo que cerremos con una lectura de la numeralia de Ríos. 107 títulos. Cada uno de sus libros sale con un tiraje, para empezar, de 30,000. Sí. ¿No? No. Eso nos dijeron en tu editorial, ¿eh? No, qué mentira. Sí, ¿no? ¿Ves? Nos mintieron, les voy a cobrar como si Oye, fuera sí, así. pues cobras. Qué bueno que te decimos. Que yo sepa, ¿Qué tal si te están robando, los de tu Sí, editorial, ya estoy acostumbrado. Pero mira, las primeras ediciones casi son de 5 o 6 mil. Pues fíjate, nos dijeron eso. Pero de cualquier manera, la suma de tus tirajes es muy impresionante. Solo 40 títulos. Exacto. Katia. De los 100 que has publicado, venden anualmente un promedio de 300,000 ejemplares. ¿No Hay sabías? 2 libros que destacan. La Paz es primera, ha vendido 1,000,000 de ejemplares. Y Filosofía para principiantes, 500,000 de ejemplares. Su Cuba para principiantes y Marx para principiantes creó el formato de la colección para principiantes, for beginners, con cientos de títulos y que se venden en el mundo entero. Y bueno, expresado así en números y no en prosa, pues sí eres el caricaturista más difundido y influyente de México. Sí, quizá no el más influyente, pero quizás sea el más popular, pues no el mejor, ni mucho menos. Mejores que yo, pues hay un montón de Naranjo, Helio Flores, los mismos de La Jornada, etcétera. Tú te has Pero educado a 3 generaciones, y no solo en el humor, sino en otras cosas, como en la crítica hacia la religión, la crítica sobre lo que comemos, la crítica hacia nuestros gobiernos. O simplemente filosofía, oye. Así es. Filosofía. Sí, Filosofía para principiantes también es un... 500,000 de ejemplares. 500,000 de ejemplares. Oye, Pues- pues si dicen eso los de la editorial, me están dando ustedes muy buenos tips. Muy buenos tips. Sí, se me hace que nos vamos a convertir en tus representantes, como de Ríos. Sí, ¿Nos ¿no? nombras? Sí, ¿no? Pero es un orgullo haberte tenido aquí. con Muchas nosotros. gracias por venir. Salud. Al Gracias. contrario, debe ser Feliz cumpleaños. el placer, gracias. Barra de Opinión presentó. Hace 4 años, 2 órdenes de gobierno se enfrentaron con una comunidad, en San Salvador Atenco. El motivo o el origen de la disputa fue la construcción o la intención de construir un aeropuerto, algo que al parecer es para el bien común. Sin embargo, la comunidad de San Salvador Atenco defendió su propiedad, bajo un principio. Ellos también tenían derecho a preservar su propiedad privada. El acontecimiento llevó varios años de disputas y muy pocas negociaciones y terminó siendo un enfrentamiento donde 12 personas, entre ellos el líder principal de una organización llamada para la defensa de los pueblos, Ignacio del Valle, terminó en la cárcel con una sentencia de 112 años de prisión. La Corte se ha pronunciado a favor de estas personas y nos recuerdan que los derechos humanos son para todos. Y si estos se esgrimen con razón, son en beneficio de la población y serán un ejemplo para que los gobiernos no abusen de su poder.